tú eres profesor de literatura, sí, dictas talleres, bueno, evidentemente eres escritor, y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento empiezas ya a reconocerte como escritor? A ver, bueno, normalmente cuando esta pregunta se le formula a los escritores, yo siempre, es una pregunta que me interesa, y sobre todo cuando la responden otros, veo que hay muchas respuestas muy interesantes, muy divertidas en general, pero yo creo que en el fondo siempre vamos a dar respuestas parciales. Yo creo que en el fondo el escritor en sí no tiene una conciencia del todo clara cuando es que uno asume exactamente, cuando uno dice sí, voy a ser escritor o no. Yo creo que eso se da es parte de un proceso largo, lento. Yo creo que en todo caso en mí se dio de esa manera. Supuestamente yo iba a ser un ingeniero, debí ser un ingeniero mecánico, pero en el proceso la lectura, yo creo que sobre todo es la constante, la lectura me fue ganando más y fui ante todo un lector apasionado, y lo que yo digo, que no sé exactamente en qué instante decidí pasar de lector a escritor. Lo que sí es que cuando lo empecé a hacer de una manera casi, digamos, inconsciente, en el sentido de que no tenía una idea clara de ser profesional en ello, llegó un momento en el que sí, creo yo, ya estando en la universidad, dije que era lo que debería regir mi vida, que estaba realmente tomando casi al 100% lo que yo hacía y pensaba y sentía, y bueno, fue un poco difícil de verdad por el contexto peruano de esa época, y lo asumí, lo decidí, y dejé de ser un futuro ingeniero mecánico para dedicarme a los estudios de literatura, sobre todo para organizar mis lecturas, para estar más cerca de lo que siempre me ha gustado, ¿no? ¿Y cuáles son tus referentes literarios? Yo estaba leyendo una reseña que hizo Pilar Dugui de Retratos Familiares, y decía que se nota una fineza chejoviana, dice, en el argumento. Es verdad que Pilar Dugui, gran amiga y gran escritora, ella apuntó bastante bien, porque efectivamente Chejov fue una de mis lecturas principales en mi etapa de formación. Leí todo lo de Chejov en determinado momento, lo releo cada vez que puedo, y es un maestro de la escritura. Definitivamente es uno de los maestros del cuento, de lo que conocemos ahora como el cuento contemporáneo, ¿no? Del cuento. Es curioso porque sus técnicas, sus estrategias que se utilizan para el cuento, llamemos urbano, él las aplicaba también en los medios rurales, ¿no? Es decir, sus estrategias narrativas funcionaban muy bien más allá de las localidades, las locaciones del argumento, de la historia, ¿no? Y eso para mí fue extraordinario, y me dio una amplitud de mirada para lo que yo quería y pretendía escribir, ¿no? Y en Chejov, en sus cuentos hay también, pues, tanto en Los citadinos como en El campo, la revisión o inspección del interior de la persona, ¿no? Exactamente. Ese cuento de la tristeza, por ejemplo, exacto, ¿no? Entre tantos. Exactamente, tú lo has dicho. Es que en realidad en Chejov se ve que hay algo más allá de la anécdota. Es decir, él tiene una buena historia que contar, y a veces puede ser una historia aparentemente trivial, banal, cotidiana, pero que él ha sabido captar lo que está detrás de todos esos hechos. Y es lo que me tocó, lo que me movió más para escribir, cuando, bueno, yo crecí en el centro de Lima, el medio urbano de los años finales de los 60, comienzos de los 70, que para mí era un espacio, siempre ha sido un espacio muy particular. Yo crecí en Barrios Altos, en medio, pues, de tanta vida, de tanta historia, digamos, de la cual yo no me sentía tan conectado. Yo sentía como que algo me faltaba, como que no sabía mirar lo que había detrás de todas esas casas, esos portones, esas puertas marrones, como lo trabajé en un cuento, y eso siempre me ha instigado, me ha motivado mi interés por hurgar. Y estos narradores como Chejov, como Maupassant también, como el francés Maupassant, en el caso peruano, pues ya llegamos a Valdelomar, Julio Ramón Ribeiro, que fue otro gran lector de Chejov, y de Maupassant también, ¿no? Son estos narradores que forman el cuento en el siglo XIX los que creo que me han nutrido bastante, sin yo sentirme un escritor decimonónico, ¿no? Mientras huye el cuerpo, se presenta, o lo han presentado, como una novela neopolicial, exactamente, ¿no? sí. ¿No? Pero que en realidad no es que
reinvente el género o sí? Bueno, lo que pasa es que en realidad, hasta donde yo lo entiendo, toda escritura busca siempre reinventar el género. Es más, incluso el cuento, siendo uno de los géneros con reglas establecidas, muy marcadas, cada momento de escritura es una suerte de reinvención. Eso yo lo tengo claro. Y en esta novela en particular, claro, al estar los elementos policiales, el crimen, el detective, la búsqueda, se podría entender como una novela policial, pero es que no, en este caso no. Incluso con los editores pensaron presentarla como una novela policial y yo dije que lo ideal sería utilizar una categoría, en realidad que se trabaja ya y que uno de los escritores que la propugna es Leonardo Padura, un escritor cubano de novelas que él llama neopoliciales, que se refiere que simplemente son esas novelas de las cuales uno se vale de todos estos recursos del género, pero en realidad como una excusa, como un pretexto para tratar de explorar más allá todavía, ¿no? Entonces, quizá mi novela podría tener un plano de lectura de los elementos policiales, pero en realidad es una novela que busca un poco más, ¿no? Y hablando de ese un poco más, podríamos también considerarla una metanovela o una novela sobre el proceso de escritura. Exactamente, exactamente. Ese algo más en este caso es tratar de hacer ese desmontaje de lo que supone un cuento policial y de lo que supone en realidad no solamente la estructura, la parte, digamos, técnica, el laboratorio, la cocina de la escritura, sino más bien la parte íntima de ese proceso de escritura, ¿no? Me interesaba saber cómo en una historia policial, que puede haber sido otro tipo de historias, puede haber sido una historia erótica, etcétera, pero me interesaba saber realmente qué mueve a un escritor en cada elemento, ¿no? Claro, esto es una cosa imposible en realidad de saber, pero quería intentar hacerlo de esta manera. Por eso es que esta novela empieza con el cuento del mismo título, Mientras huye el cuerpo, con este detective que además obedece pues un contexto muy preciso, ¿no? A finales del gobierno de Fujimori, este detective Apolo, que había sido uno de los que fue expulsado en esa falsa, en ese momento de pseudo moralización, y que echan a todos estos integrantes de la Policía Nacional y que venían pues de los antiguos cuerpos de la Guardia Civil, de la PIB, que todos los habían reciclado en la Policía Nacional, y cómo este personaje tiene que readaptarse a la vida civil desde una vida pues plana, pero como justamente la exploración viene como a partir de este momento, de esa vida plana, podemos hurgar a partir de un crimen tan lamentablemente cotidiano como es que acuchillen a una mujer. En esta historia hay una mujer acuchillada por su marido, un crimen absurdo, como todos estos crímenes, y todo cómo esto puede pues detonar toda una historia, ¿no? Todo lo que puede haber alrededor de ello, ¿no? Y es lo que me motivó a continuar y hacer este desmontaje. Claro, tú eres en esencia un escritor de cuentos, de microficción, o ¿cómo es esto? Yo en esencia no soy nada. No, es que en realidad cuando a mí me piden, mira, te lo digo así, si alguien me pide que escriba un cuento, escribiré un microcuento. Si me pide un microcuento, escribiré una novela. Es decir, trato de no porque no quiera encasillarme en un género, eso en el fondo me daría lo mismo, sino que no corresponde conmigo. Es decir, yo tengo periodos en los que me siento cómodo escribiendo un microcuento con elementos fantásticos y policiales, como lo podría ser en una novela corta, digamos. Es decir, yo me siento bien en la prosa breve. Si luego esa prosa breve, la suma de esas prosas breves redunda en una novela, pues bien, adelante, ¿no?